Jesús y Mahoma, cristianismo e islam. Todos nos preguntamos las relaciones entre las diferencias de los distintos dioses o profetas. Todos quisiéramos comprender el origen de la religión que profesamos con respecto a otras, pero llegar a determinar un punto clave que nos aclare las incógnitas de nuestra religión es complicado. Si nos proponemos comprender las discrepancias entre los personajes bíblicos que aparecen en la religión católica y la religión islamista, con respecto a Jesús de Nazaret y al profeta Mahoma, lo primero que debemos tener en cuenta es que los evangelios son muy precisos en cuanto a la definición y el significado de Jesús, Hijo de Dios, enviado al mundo para salvar a los hombres, Dios convertido en hombre. Y de otra parte, el libro sagrado del Corán precisa que su profeta Mahoma era un hombre bondadoso y justo, al que se le apareció el arcángel Gabriel, presentándolo como el último profeta de su religión, como el fundador del Islam, como el restaurador de la auténtica religión de Abraham. Eso nos empuja a la realidad de nuestra preocupación por saber algo más de todo aquello que desde niño hemos oído. Esta vez con un abanico mucho más amplio sobre cada creencia, sobre cada religión y sobre el mundo espiritual que nos rodea y que es muy apta a posibles interpretaciones que nos harán seguramente reflexionar sobre el origen de nuestro Dios o de nuestro profeta. Así, y a partir de aquí, debemos preguntarnos, primero, en la religión católica, ¿cómo interpretar el pasaje de los evangelios donde podemos leer Jesucristo asumió la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre? Es desde esta perspectiva donde empieza la divergencia en ambas religiones, pues el cristianismo reconoce a Jesús como Hijo de Dios, mientras que el Islam solo lo reconoce como profeta. ¿Y cómo interpretar al profeta Mahoma? La Biblia no habla del profeta Mahoma y es simplemente porque cuando se escribió el Islam aún no existía. Segundo, en la religión islamista, ¿cómo se interpreta a Jesús de Nazaret? Los islamistas mantienen que Jesús fue uno de los profetas enviados por Dios, como un profeta más, al igual que Abraham, Moisés e incluso Mahoma. Los islamistas no reconocen a Jesús de Nazaret como Dios hecho hombre, sino como un simple profeta. No obstante, hay algo extraño que debemos añadir cuando leemos el Corán y nos adentramos en las diferentes suras. La primera sorpresa es la mención de Jesús en el Corán 25 veces, mientras que a Mahoma lo menciona 23. La segunda sorpresa en ámbito diferencial es importante y nos envía a una reflexión profunda. Según la Biblia y la historia narrada a través de los evangelios, sabemos que Jesús vino al mundo para sufrir, para morir por los hombres pecadores. El sufrimiento de Jesús de Nazaret lo reconcilia en héroe pacífico como Mesías bondadoso y justo. Nunca desafió a nadie, huyendo de guerras y enfrentamientos. Referente al profeta Mahoma, escogido por el Dios Alá para conquistar la tierra y expandir su religión, que según ellos es la única y no existe otra forma de entender religión alguna, pues solo su religión es verdadera y solo su Dios Alá es impar. Un monoteísmo que no acepta ningún otro tipo de creencia espiritual. Así pues, esta diferenciación es de suma importancia. Jesús de Nazaret como hombre pacífico que muere por nosotros y el profeta Mahoma como conquistador para expandir la religión islamista. Nos enfrentamos a un paradigma difícil de entender porque, de un lado, Jesús de Nazaret, sufrido, que predicó sin violencia, incluso hizo milagros reconocidos según los santos evangelios y el Corán, y del otro lado el profeta Mahoma, que fue el último profeta escogido por Dios Alá, compartiendo muchos pasajes idénticos en los evangelios y en el Corán. Nos adentramos en los libros sagrados del Corán, encontramos la diferencia entre católicos e islamistas. Se trata del Jihad o Guerra Santa porque describe al profeta Mahoma conquistador. Mahoma se fue rodeando de seguidores que empezaron a practicar las razias contra caravanas y poblaciones del entorno como medio de vida. Estas acometidas, Badr y Uhud, elevadas a la categoría de batallas por la historia oficial, fueron nombradas por los musulmanes de Guerra Santa, el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles. 2. Otro punto divergente reside en la no tolerancia de otras religiones, pues los islamistas solo reconocen la suya y ninguna más. 3. Igualmente sabemos que Mahoma era un hombre, es decir, un ser humano viviente, un ciudadano normal, a quien el Dios Alá hizo unas revelaciones a través del arcángel. 4. Jesús de Nazaret, en cambio, es probablemente el mismo Dios, convertido en hombre para salvar la tierra. 5. En Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo, no solo religioso, sino también político y militar. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca culminaron con la conquista de esta última ciudad por los mahometanos en el año 630.
fruto de la presión militar. 6. Otra enorme diferencia está en el comportamiento social. Mientras Mahoma practicó y autorizó la poligamia, el catolicismo la prohibía. 7. Jesús murió a los 33 años y Mahoma murió a los 61. 8. El Corán niega formalmente la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección, y confirma que Mahoma era un hombre sencillo que nunca hizo milagros. 9. La fe musulmana es monoteísta y como tal compite con el cristianismo en el mercado de las almas. Sin embargo, el fundador del Islam, el profeta Mahoma, en el año 570 a 632, garantizó que la protección a los monjes era necesaria para aquellos cristianos del monasterio del monte Sinaí y por extensión a todos los seguidores de la fe cristiana, en un documento conocido como Ashtiname, en persa quiere decir Carta de la Paz. La proclama de Mahoma, escrita con su puño y letra en el segundo año de la Hejira 626, es una llamada a la fraternidad entre todos los seres humanos. Y para acabar, simplemente decir que la religión católica necesitó más de 3 siglos de sacrificios y persecuciones, mientras que el Islam fue conquista fácil. Después de todo esto, algunas preguntas dejamos en el aire, así cada uno de vosotros deberíais responder con la conciencia que os dicta la fe que profesáis. Jesús de Nazaret, hombre o Dios. Mahoma, primero hombre, guerrero y después profeta. ¿Es justo conocer a otras religiones y a otros dioses? Si el profeta Mahoma protegió el cristianismo, ¿por qué ahora no se aplica la Carta de la Paz de Mahoma? Gracias por escuchar el vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, apoyar sobre like